La siguiente contienda por equipos está pautada. Una caída presentando con un peso combinado de 497 libras. Son Tommaso Ciampa, Johnny Gargano. DIY. Están tratando de jugar a ser los líderes de los vestidores, por decirlo yo de alguna manera. Y una vez más intentando hacer eso, terminan en peligro, terminan en aprietos. Decisión providencial del gerente general Nick Aldis. Dos veces campeones en pareja de WWE, campeones en pareja de NXT también, DIY. ¡Ánimo! Definitivamente a veces paga tener buenos amigos, buenos cercanos y sí, se siente esa explosión. Los oponentes con un peso combinado de 412 libras. Andrade y Rey Fénix. Gargano y Ciampa estaban hablando, tratando de ser líderes de los vestidores. Nick Aldis dice, oye Andrade, ven para acá. Y aquí se está formando mucho alboroto. Ve y consíguete un compañero de equipo. No creo que Johnny Gargano y Tommaso Ciampa se hubiesen estado esperando esto para nada. Y tal vez quienes más se lo gozan es el universo aquí presente. Aquí va a haber una química excelente, eso sí se los puedo asegurar. Aunque del lado de la química DIY sin duda la tiene. Qué juego de cuerdas, un hombre que hasta tuvo su debut en WrestleMania este año. Lo que pasó, no voy a ahondar en detalles, ciertas trampas de la vida o de ciertos luchadores. Pero bueno, lo importante es que Rey Fénix desde su debut ha estado de verdad conquistando vez tras vez victoria de derrotas. Este hombre impresiona. Ahí suena el riquititín, tin, tin. Gran oportunidad para ambos equipos en un ambiente en el que DIY está nervioso porque los Wyatt Six están muy cerca de la cima, muy cerca de tomar el oro y con el oro el poder. Y admito que entiendo el hecho de que estén temblando con simplemente pensar en la noción de que eso pueda ser posible. Pero aquí Andrade y Rey Fénix demostrando desde tempranito que saben cómo hacer las cosas en equipo. Derecha directamente al rostro de Ciampa. Ahora lo dejan en la cuerda intermedia. El ataque es doble. Johnny Gargano venía a ayudar. Parece que termina más bien desayudando. Y de un lado y del otro Andrade y Rey Fénix. Emparedado de Ciampa y Gargano, y ellos no querían ser el jamón y el queso, por eso fue lo que les tocó. Y ahora hay vuelo doble de lado y lado. Fénix, Andrade por todos los cielos encargándose de la acción en SmackDown. Familia, espero que lo hayan podido disfrutar conmigo. Escuchar al reino de Arabia Saudita, uno gritando lucha. En español, LUCHA, 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 emocionados.
¿Cómo no le arde el corazón a uno? Y bueno, Ciampa diciendo, esto no es un como muy buen día para mi cuello, por favor. Y el hombre del ánimo está diciendo, esto es nuestro. Pide silencio y... ¡Qué tamborazo! ¡Ay! Se la cantó ahora. Me encanta la recepción del universo aquí presente. Y bien, ¡oh! Buscaba darle al universo lo que quería. Ciampa interrumpiéndolo, diciéndole no, que mando yo. ¡Ay! Pero ahí le regaló otro rescate, si te pica. Lo lleva a las cuerdas. Ciampa inteligentemente se detiene en el proceso y dice, no, me cansé, se acabó este jueguito. Y se va huyendo, pero cuidado que puede haber trampa en esto. Relevo que la árbitro vio, pero el Rey Fénix, creo que él no. Johnny Gargano se lanza con esa lanza tipo resortera efectiva, muy buena en su arsenal. Y ahora directamente a la cabeza llueven las zurdazos de Johnny Gargano. Ahí estaba regodeándose en su logro Johnny Gargano. El relevo para Tommaso Ciampa. Ahora ambos pueden atacar al menos por unos segundos. Ahí fue la derecha directamente al rostro de Rey Fénix. Las rodillas. Ahora una rodilla fulminante a la cara de Rey Fénix de parte de Tommaso Ciampa. Y posaron para la foto y todo por si acaso. Y Andrade dice, oye, pero si están los dos ahí, ¿qué tal yo, señorita árbitro? Por favor. Y ahora busca el 1-2. Rey Fénix diciendo que no. ¡Ah! Aquí estamos de vuelta en Friday Night SmackDown. DIY contra Andrade y el gran compañero de equipo que se ha conseguido Rey Fénix, aunque en este momento lo tienen bastante alicaído en esto. Y apropiado el término porque este hombre vuela y vuela muy bien. Pero hablando de volar, mandaron a volar a Johnny Gargano, que está fuera del cuadrilátero. Eleva esa pierna hasta el rostro de Tommaso Ciampa, pero lo toman ahí arriba, lo montan en el escaparate. Se baja del mismo y fue directamente a la nuca en Suigiri. Ahora, ¡qué ánimo! Sí, una gran combinación de patadas, incluyendo dobles voladoras al final. ¡Qué gran calidad! Y qué gran cantidad de conocimiento y de resistencia y de capacidad cardiovascular en Rey Fénix. Finalmente iba a llevar el relevo, pero Johnny Gargano cojeando un tanto, pero eso no le previno el sacar a Andrade del camino para que no pudiera tomar el relevo. 1-2. Y el ángulo como que favorecía a Ciampa, porque entiendo que la espalda no estaba plana de Rey Fénix. El árbitro no se dio cuenta, al menos de mi ángulo, pues eso es lo que parecía, pero bueno. Igual, no llegó el 1-2-3. Sí está alardeando aquí. Y ahora, ¡wow! Directamente al pecho de Rey Fénix. Elevan ahora al esquinero superior. Y se está aplaudiendo, pero es Ciampa a sí mismo. Muy en su estilo eso, ¿eh? Lo tiene allá arriba, cuidado. Rey Fénix le dice que no, toma el control, él termina en la lona Tommaso Ciampa. Peligro para Tommaso Ciampa porque este hombre se lanza de donde sea. ¡Mire cómo corre por la cuerda! ¡Qué absoluta maravilla! Va por la cuerda floja, lanza la patada a la cabeza. Y esto es un pietaje destacado humano, lo que es Rey Fénix. Yo no dudo que pueda caminar sobre el agua. ¿Qué no puede hacer este hombre? Por favor. Finalmente, el relevo para Andrade y la van a pagar y la van a pagar cara a los muchachos de DIY. Por poco dejan sin rodilla y sin pierna completa aquí a Johnny Gargano. El impulso de las cuerdas se lanza con antebrazo Andrade. Se pone en pie con el keep up.
Talento puro, astucia pura, luciendo como le da la gana y cantando la que por ahí viene. Por ahí viene, está sufriendo Johnny Gargano, claramente afectado de la rodilla y se... Superestrella de tercera generación, pero ¡no! Esta vez la lanza con resortera no funciona, pero sí lo que funciona es un codazo a la nuca de parte de Andrade. Canta la vuelta y se lo lanza, se lo lleva, cae Gargano y 1, 2, 3. Después de la DDT Tornado casi llega ese codiciado número 3. Una maravilla de parte de Andrade. Las combinaciones que logra hacer Andrade, el conocimiento de su oponente, el manejo del cuerpo del oponente, es una maravilla de ver. ¡Wow! Hablando de lo que es una maravilla de ver, se sacude a los dos del sistema. Ahora se lanza y lo conozco. Si no era la primera, era la segunda, pero se movió Johnny Gargano del camino. ¡No puede ser! Para la victoria, 1, 2. ¡Wow! Y esto fue sorprendente, ¿eh? En medio de un combate realmente impresionante y apasionante aquí para DIY, que les tomó tipo sorpresa. 4 veteranos que simplemente quieren llegar a la cima, que saben que tienen amenazas por todas partes. Y Andrade y Rey Fénix, si deciden unirse de una manera un poco más permanente, oye, por lo que estamos viendo, claramente podrían hacer un gran trabajo. Hablando de gran trabajo, gran fuerza en Andrade. ¿Quién nos recuerda al maravilloso Eddie Guerrero? Y nunca está de más rendirle tributo. Le ha regalado 2 amigos. Llegó el tercero. Le faltó mover los hombros, pero lo que llega es el relevo. Y el relevo es para Rey Fénix. ¡Ánimo, hermano! ¡Qué plancha! ¡Qué extensión! Y 1, 2, se acabó. ¡Wow! ¡Wow! Escapó. Pero no sé cómo en el 2 y 7 octavos, qué sé yo. Esto fue una locura. Miren qué maravilla cómo huele. El impacto directamente a la zona media de Ciampa, quien escapó no sé cómo. Pero ahora aquí necesitan ayuda por un lado y por el otro. Le acaban de lanzar un tijeretazo al cuello aquí a Rey Fénix, que igual continúa en esto. Tiene que dificultársele la respiración incluso después de semejante impacto. Muy bien, dice tú, pues yo, pues yo, pues tú. A ver si uno de los dos queda en pie al final. ¡Oh! Ambos conectaron, relevos quedan de parte y parte. Y hablando de impactos al unísono, cuidado, lo esquivó magistralmente Johnny Gargano. Esta vez la patada, si llega Johnny Gargano. Otra llega a la cima de Andrade. Ahora Ciampa, hablando de grandes momentos. 4 cuerpos caídos en el cuadrilátero a la vez. El universo WWE en Riyadh pasándola de lo lindo. Gracias, familia, a nivel mundial. Qué combate por equipos el que ha sido este aquí en Friday Night SmackDown. DIY contra el que resulta ser un equipazo entre Andrade y Rey Fénix. No sé cómo continúan ninguno de los 4. Tienen que estar tan agotados. Se han exigido y muchísimo. Gran machetazo, gran chuletazo directamente al pecho. Directamente al área abdominal, Johnny Gargano tratando de sacudirse el problema que es Andrade de encima. No hay sunset flips y lo que hay es escape, y esta vez llegaron las rodillas. Ahora sí que sí, hablando de atletismo superior, este hombre se lanza de la tercera. Y aprovecha 1, 2 y... ¡Wow! De una manera u otra, esto no podía terminar aquí. Gargano dice que no, Ciampa dice lo mismo. Y ahora, qué manera de regresar. Fénix usa las cuerdas como nadie más.
y se lanza y ni siquiera topetazo da el giro al final. ¡Qué absoluta maravilla de Rey Fénix! Tanto impacto para sacar al psicópata siciliano del camino, pero Johnny Gargano todavía en el cuadrilátero. Andrade en lo propio. ¿Cuál de los dos logrará dar el paso al frente para lograr un 1-2-3? Es que es posible. Por favor, ¿cuántos se han exigido? Está aquí el universo alborotado y no es para menos. Lo tiene Andrade preparado. Buscaba dejarlo allá arriba. Se escapa Johnny Gargano. Se da el relevo. No sé si Gargano lo sabe. Andrade, claro está, sí. Y ahí buscando altura, Rey Fénix. Toma Gargano, se lo lleva. Y 1, 2 y... Qué gran movida de parte de Rey Fénix. Una absoluta maravilla y ciertamente eso hubiese podido ser el fin aquí. Una especie de suplex alemán construido desde el aire. Una maravilla. Ahora lo llevan a la tercera. Tipo paquetito. Se lo encarama en el escaparate. Fénix. Y miren quién viene. Buscando altura, pero no si se lo dejan a Tommaso Ciampa. Aparta del camino Andrade. Aprovecha Johnny Gargano. 1, 2, 3. Pero algún equipo podrá lograr una victoria aquí. ¡Wow! Le bloqueó la patada. Muy bien. Y Gargano todavía con la rodilla destrozada. Pero miren esa Frankensteiner que le acaba de regalar a Rey Fénix. Ahora, ahí está. Doble enganche. Y... la patada a la cara de Gargano. Cae Fénix y esto parece que se acaba. Rey Fénix sigue vivo en esto. No sé cómo demonios. Ciampa diciendo que ahora sí que se acabó. ¡Wow! Doble puñalada a la espalda. Proyecto Ciampa. 1, 2 sin nada que ver, Andrade dice. Momento perfecto para llegar. Cuán cerca han estado aquí una y otra vez de la victoria. Esto ha sido una maravilla de combate. Andrade, clásico. Si no es la patada, es el codazo. Ciampa diciendo que tal vez lo iba a sacar del cuadrilátero. Andrade se queda, pero lo reciben con patada y ahora no le queda más remedio excepto salir. Se desnuda la rodilla, la expone y no había nadie en casa. Se tiene que haber lastimado. Está aprovechando Fénix. ¡Qué gran patada con el impulso desde la segunda cuerda! Y ahora miren, lo tiene allá arriba, lo tiene allá arriba. Es el momento para Rey Fénix. Se lo encarama. Ahora sí que sí, lo tiene listo. El giro, ¡qué maravilla! Andrade lo toma donde lo dejó Fénix. ¡Sí! El mensaje queda enviado con un 2, 3. Here are your winners. Aquí están los ganadores. Rey Fénix y Andrade. ¡Qué maravilla de combate, de verdad! Absolutamente bueno. Esto fue un regalazo para todos nosotros.